primera lectura viene de uno de los libros más antiguos de la Biblia, el libro de Job, capítulo 23, versos 1 al 9, y cerrando con 16 y 17. A esto respondió Job: mi queja sigue siendo amarga, gimo bajo el peso de su mano. Ay, si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita, ante Él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos, podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. ¿Disputaría Él conmigo con todo su poder? Claro que no. Ni me acusaría. Ante Él cualquier hombre recto podría presentar su caso, y yo sería absuelto para siempre delante de mi juez. Si me dirijo hacia el este, no está ahí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Dios ha hecho que mi corazón desmaye. Me tiene aterrado el Todopoderoso. Con todo, no logran acallarme las tinieblas, ni la densa oscuridad que cubre mi rostro. Esta es palabra de Dios. Segunda lectura, el Salmo 22, versículos 1 al 15. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no me quedo en silencio. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, hacen muecas con los sabios, menean la cabeza diciendo: se encomienda a Jehová, que Él lo rescate, sálvele, puesto que en Él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo confiar desde que estaba a los pechos de mi madre. A ti fui encomendado desde la matriz, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Derramado soy como el agua, y todos mis huesos se descoyuntan. Mi corazón es como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Esta es palabra de Dios. Continuamos con nuestras lecturas, con la tercera lectura de hoy, del libro de Hebreos capítulo 4, de los versículos 12 al 16. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha entrado en los cielos,
Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el momento de socorro. Esta es palabra de Dios. Les invito a que leamos el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, versos 17 al 31. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro y se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. ¿Ya conoces los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó: Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él y le tomó cariño. Y le dijo: solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo: qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le contestó: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa, pues aún con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos, y los que ahora últimos serán primeros. Esta es palabra de Dios. Las lecturas de hoy, como nos introdujo Alfonso, tienen sabor de despojo. Empezando por el texto de Job, que fue el tema principal de la predicación el domingo pasado, con todo ese contexto que nos regaló Alfonso de la historia de Job, el despojo al que fue sometido de todos sus bienes, de todos sus hijos, de sus pertenencias y hasta de su integridad física, de su salud.
atacado por enfermedad, por una sarna desesperante. Y los amigos, en lugar de ser su apoyo, se convirtieron tal vez en su tormento adicional al venir a cuestionarle y tal vez a hacerle creer que él tenía la culpa de sus desgracias por lo que nos explicaba Alfonso del pensamiento del Antiguo Testamento respecto a asociar la prosperidad material con el favor de Dios y al mismo pues digamos en la misma manera las desgracias como asociados a una culpa que la persona tenía que pagar. Decía Darío, y para colmo le deja la esposa. En realidad es un poco un chiste, pero sí, la esposa realmente tampoco se convierte en un apoyo y él llega a calificarla de necia por la forma como ella le dice, no, ya, maldice a Dios y muérete. Y por burdo que suene esa expresión, es lo que a veces nos llega a pasar cuando sentimos que, como dice el Salmo, Padre, me has abandonado, ¿dónde estás? Y lo que dice la lectura de hoy, Job, en medio de su despojo, en medio de su desgracia, de verse señalado por todos, de verse incomprendido, y él siendo consciente de que no era un castigo por algo que él hubiera hecho, decía, pero si al menos pudiera Dios hablarme, si pudiera yo decirle, si pudiera todo esto tener algún sentido. Sí, yo estoy perdiendo todo esto por mi fidelidad a Dios, pero ¿y dónde está Dios? ¿Sí o no que hemos tenido momentos así? Padre, ¿por qué me dejas solo? ¿Por qué en medio de pérdidas, de conflictos familiares, de necesidades, de deudas complicadas, de momentos de vergüenza, siento que no estás ahí para defenderme, para apoyarme? Pero Jesús trae un enfoque mucho más completo de esa situación. Y la carta que hoy leemos de Hebreos nos da unas claves muy importantes. No solamente Dios no es indiferente, sino que decidió en Jesús mismo encarnar el sufrimiento y el despojo hasta el grado superlativo. Un inocente que sufre injustamente, que es despojado de toda dignidad, de toda pertenencia, que hasta sus ropas se las juegan allá a los dados. Dice Hebreos, ese abogado que tenemos no solamente escucha el caso, es que él es el caso. ¿Tú sientes abandono? Ese salmo que leímos hoy fue el que exclamó Jesús en la cruz. Y ni se lo entendían además, porque él lo dijo en su hebreo, dijo Elí, Elí, lama sabactam. Y entonces eso eran las palabras en hebreo de Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y los que estaban al lado dijeron, está llamando a Elías.
para colmo hasta de su lamento se le burlaron. La carta de Hebreos nos dice, él no ignora esa situación que tú estás viviendo, él sabe cómo es eso de sentirse abandonado, sabe cómo es eso de sentirse injustamente castigado. Y en el texto del Evangelio Jesús pone en perspectiva ese despojo, lo pone en una condición como para que nosotros podamos tratar de entender con un ejemplo muy sencillo la razón de ser de romper con aquello a lo que me apego. Y ese es el tema de la exposición hoy, los apegos. Llega el hombre muy entusiasmado, muchas traducciones de la Biblia titulan ese párrafo el joven rico. Llega muy entusiasmado diciéndole, bueno, yo ya encontré el duro, este es el que ofrece vida eterna, a mí eso es lo único que me falta en toda mi colección de riquezas. Pues ya tengo camello último modelo, tengo mis hijos estudiando en la Universidad de Jerusalén, todo está súper, no me falta sino lo que este man ofrece. Maestro bueno, ¿cómo hago para conseguir la vida eterna? Bueno, ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué tengo yo de bueno para ti? Y esa pregunta es muy interesante porque suena como si Jesús lo estuviera rechazando, o como si estuviera de alguna manera ridiculizando la expresión que este hombre ha hecho. Pero detente un poquito a pensar, ¿qué tiene de bueno Jesús para ti? ¿Tú crees que Jesús es bueno? ¿Por qué? ¿Tú crees que Jesús es lo bueno? Y se lo plantea de una manera muy didáctica para nosotros, de pronto para él muy dura. Y bueno, a ver, tú ya sabes las cosas que Dios espera de ti, ¿no? Los mandamientos. Y se los hace una enumeración no completa, sino como de esos que tú ya sabes. Y él dice, chuleado, ahí la tenía en el checklist verificado, que él ya tenía y pues obvio, no es evidente, de acuerdo con el pensamiento del Antiguo Testamento, que prevalece en nuestros días y que es lo que entra a cuestionar severamente el libro de Job, como nos explicaba la semana pasada Alfonso. Pues evidente que yo estoy cumpliendo los mandamientos, ¿no ves cómo soy de bendecido? Tengo de todo, soy el soltero más apetecido de la comarca. Por lo tanto, no solamente es que los cumplo, es que hay evidencia física de que yo soy un hombre bendecido, tangible. Y Jesús lo mira como nos ve a nosotros cuando, como decían, ¿quieres hacer sonreír a Dios? Cuéntale tus planes, decía un dicho muy popular.
Porque nosotros en nuestra limitada capacidad de percibir tenemos una idea de un universo de nada, no tenemos idea de qué universo, tamaño de universo nos tiene Dios. Entonces Dios dice, con esa ternura con la que uno ve a un bebé aprendiendo las primeras cositas, ¿no? Lo mira con ese cariño, lo mira con el amor con el que nos mira Dios. Te falta un detallito. ¿Qué tal si vendes todo lo que tienes, lo repartes entre los pobres, que eso de paso es una manera de que tengas un tesoro en el cielo, y ahí sí vienes y me sigues? No es que yo soy lo bueno. Ay, maestro, es que para mí lo bueno era mi riqueza. Ah, ¿quién era lo bueno entonces? ¿Qué era lo bueno para ti? ¿Dónde está tu tesoro? Este es uno de esos pasajes que ha sido maltratado para propósitos diferentes de lo que fue escrito originalmente. Porque Jesús dice, les explica a los discípulos, mire, cuando ellos le dicen, nosotros sí dejamos todo, y efectivamente, no lo está diciendo en forma pretenciosa Pedro, que efectivamente él y sus compañeros dejaron sus canoas ahí y se fueron detrás de Jesús. Y Jesús les dice, no hay ninguno que dejando hermano, hermana, padre, madre, hijos, campos, no reciba 100 veces más, dice aquí Marcos, aunque con persecuciones. Y muchos que son considerados aquí primeros serán considerados en términos del reino últimos y viceversa, pero que además al dejar todas esas cosas se recibe la vida eterna. Entonces, para muchos tergiversan muy olímpicamente ese pasaje, diciendo, bueno, entonces traigan acá sus bienes, porque Dios se los va a multiplicar 100 veces. ¿Sí? Y conocemos de congregaciones donde este texto es utilizado tal cual para que la gente haga unas ofrendas millonarias con la promesa de que van a recibir 100 veces la inversión. Nótese que Jesús no le dijo tráigame aquí todos sus bienes. Primer detallito de diferencia con esas llamadas iglesias que están haciendo esa clase de oferta. No he visto que ninguna digan vayan y donen todo a los pobres y vengan. No, dicen es traigan acá. Ahora, como la verdad no se cumple aquello de que el que llevó allá su milloncito de pesos, que eran los ahorritos que tenía para la universidad del muchacho, y resulta que no recibió los 100 millones que estaba esperando, digo, pues que tú flaqueaste en tu fe, por eso Dios no te bendijo. Claro, al que no le flaqueó la fe es al que sí recibió toda la plata de todos los feligreses, ese sí no puso nada y recibió no solo 100 sino miles de veces lo que nunca invirtió. Ese negocito quedó chueco por ese lado. ¿Qué errores graves están ahí? Primero, que Jesús no está pidiéndole a la gente que le financie su campaña. Le está pidiendo es que se desprenda de aquello que es diferente, que es
un tesoro diferente del bueno que es Él. ¿De verdad tú crees que soy bueno? ¿Que yo soy lo bueno? ¿Yo soy el tesoro para ti? ¿O yo soy más bien un camino para conseguir un tesoro secundario que sería, en este caso, un bienestar económico? ¿Qué es lo que persigues? La misma cosa le pasa al que cae en ese engaño, al que cae en el engaño de ir a dar unas ofrendas súper generosas esperando recibir, entonces realmente no está dando. Lo que está haciendo es un negocio con retorno, con promesa de retorno muy grande. Ahora, que el negocio sea verdad o no, eso es otro asunto, pero la intención que tiene esa persona que cae en ese estafa, es la de ganar más. Su tesoro, su anhelo no está en seguir al maestro, en seguir al maestro bueno, está en obtener esa ganancia económica que le prometieron. Entonces Jesús le da un sentido muy interesante al concepto de la primera ere. Para los que toman apuntes, son 3 punticos con ere, con R diríamos porque suenan R. La primer punto es la renuncia. Pues evidentemente lo que le ocurrió a Job fue que tuvo que renunciar a todo su bienestar, a sus bienes, a todo su salud, al amor de sus hijos e inclusive a sentir la presencia de Dios, como hoy el texto nos lo narra. Y Jesús dice, es que nadie que renuncie a esas cosas se va a quedar sin recompensa. Y ahí estoy anticipando la segunda R, ¿no? Esa renuncia es una manera clara, como nos decía Alfonso, de despojarme de interferencias, de yo tener certeza de qué es la fuente de mi seguridad y de mi esperanza, cuál es mi apego. Si yo realmente declaro que Jesús es el maestro bueno y mi apego está en Él, ninguna otra cosa debería importarme más. Ninguna otra cosa tendría por qué perturbarme si me faltara, puesto que ya tengo lo bueno. Ahí es donde entra, de verdad yo creo que Jesús es lo bueno para mí. Tengo que estar seguro de esa manera como para estar dispuesto a renunciar a cualquier otra cosa que constituye mi apego, mi fuente de seguridad. Y Jesús menciona una lista ahí larga pero que no es completa. Hoy podríamos agregarle cositas. Un trabajo muy halagador, bien remunerado, visto como de muy buena posición, de mucho reconocimiento. Una relación con alguien, una pareja, la relación con mis hijos, el respeto de mis hijos. Las cosas que me permiten saber que tengo con qué respaldar unas obligaciones económicas que tengo. Y
yo tendría que decir, no, es que no tener eso garantizado sería una irresponsabilidad. ¿Cómo así que yo adquiero una deuda para pagar una casa y yo no sé si el mes entrante me va a entrar con qué pagar la cuota? O sea, en el pensamiento natural nuestro, eso se llama responsabilidad. Jesús está diciendo, eso es un apego. Tú estás poniendo tu seguridad en algo a lo que tú llamas responsabilidad. Te aseguro que si tú dejas de pensar así, a ti no te va a faltar nada. Y aquí nos trae muy claramente la segunda R, que es la de recibir. Solo si tú entiendes que el maestro es el bueno, que Él es el tesoro de tu vida, que es lo bueno para ti, que tu apego está en los valores que Él ofrece, en su reino. En su reino entendamos reino, no se trata de el anhelo de yo después de morirme, irme a que me asignen mi nube, mi arpa y mi par de alas para seguir cantando. Eso no es el reino, eso es una caricatura muy pobre de todo lo que representa el reino de Dios y su justicia. Para que haya reino tiene que haber un rey. Dios es tu rey, tú eres realmente súbdito de Dios. Para que haya un reino tiene que haber ese súbdito que soy yo, que es su iglesia. Y tiene que haber un lugar donde eso ocurre. Un lugar y un tiempo donde eso ocurre. Aquí y ahora Él es nuestro Rey. Yo realmente considero que es su voluntad la que rige mi vida. Mis anhelos y mis apegos son que ese reino venga, como lo digo cada que rezo el Padre Nuestro, que se imponga en mi vida, en mi ser, en mis valores, su voluntad y no la mía. Solo cuando yo, como lo dice en Mateo, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, es cuando Él garantiza. No, y aquí vamos a explicar bien cómo es eso de 100 veces más lo que dejé. Porque es interesante que solamente en el texto de Marcos dice, le hace la advertencia, ¿no? Aunque con persecuciones. Tenemos que creer que Pedro efectivamente fue uno que renunció a todas esas cosas para seguir a Jesús, como lo hicieron sus discípulos. Y tenemos que creer que Jesús cumplió esa promesa de que recibiría en vida 100 veces lo que dejó en hermanos, esposa, hijos, campos. Si miramos la historia de lo que realmente ocurrió, pues Pedro no quedó con 100 canoas. Y hay que entender que este texto de Marcos es muy probablemente Marcos escribía lo que relataba Pedro, porque Marcos no creemos que haya sido testigo presencial de estas cosas. La fuente de esta información, o sea, deberíamos decir que este es el Evangelio según San Pedro. El que está diciendo esto aquí es Pedro, el mismo que exclamó, yo lo he dejado todo, y lo está escribiendo después cuando está viviendo, y a él sí le puso decir, oiga, con persecución, ¿no? ¿Qué es lo que Pedro había recibido cuando escribió esto? 100 veces más de hijos, hermanos, campos, pues efectivamente. Así como cuando a Jesús lo vinieron a buscar la mamá y los hermanos, y Jesús dijo, mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre.
Pues efectivamente Pedro se consiguió mamá y hermanos por todo el mundo conocido, no solamente en Israel. O sea, él creció inmensamente en su campo de acción. Ya no era un pescador de un charco. Ahora el mundo era su campo. A él le creció enormemente la familia, porque se llenó de hermanos en la fe por todos lados, de madres, hermanos, hijos. Y entonces, pero también anota Pedro, más que otros que también escribieron este texto, los otros evangelistas, que no eran de los 12, con persecuciones. ¿Se empobreció Pedro? Pregunta. Dejó su canoa que le daba su sustento y ahora fue de evangelista, de predicador. Yo creo que difícilmente puede uno imaginar a alguien más rico desde el punto de vista del reino que Pedro. La maravilla de uno poder evocar la fe de Pedro, el ministerio de Pedro, su entrega por la vida, su vida cobró un sentido que jamás sospechó que existía. Su legado hoy nos sigue impactando de una manera poderosa. Este hombre es un verdadero rico de los términos del reino de Dios y lo recibió en vida, como lo dice aquí el Padre, el Jesús, recibió en vida todas esas bendiciones, hasta el honor de morir crucificado. ¿No es esa una riqueza muy envidiable? Depende. ¿Qué es lo que te parece a ti bueno? ¿Es Jesús el Maestro bueno para ti? Y la tercera R, que ya la he anticipado, es la de resistir la persecución. No solamente vienen una cantidad de dificultades porque el entregarse al reino implica luchar en contra de la corriente de lo que el mundo nos ofrece, de lo que yo mismo he considerado toda mi vida que es lo que vale. Y casi que mi primer perseguidor soy yo mismo. Cuando digo, ¿y esto que estoy haciendo vale la pena? Todas estas frustraciones que nos toca enfrentar en la vida de la fe, todas esas reveses que tenemos que enfrentar, cuando yo mismo empiezo a sentir que flaqueo, yo soy mi primer perseguidor. Pero van a venir los amigos, que como a Job le van a decir, pero es que deja de ser tan pendejo, hermano. Esa vaina de la fe, bien, muy interesante, pero deje eso para los domingos. Y los que además van a decir, como en el Salmo, no, que confía mucho en Dios, pues que Dios lo salve. ¿Para qué se mete en esas bobadas? ¿Sí? Y empieza uno a recibir esos cuestionamientos y hacerle eco dentro de uno mismo. Y se vuelve uno perseguido por esos acosos de la dificultad. Pero además porque la labor de seguir el reino implica conceptos de justicia y de verdad que riñen con la corrupción, que riñen con la manera de actuar
que impera en la sociedad, y yo tendré que ser incómodo para muchos, tendré que convertirme en alguien del que tienen que deshacerse porque estorba, y va a haber una persecución mucho más tangible en la medida en que yo sea mucho más fiel a esos valores. Ojo, con una vida cristiana que no incomode a los demás. Tu testimonio algo tiene de malo si no incomoda. Si no, porque entonces estaría siendo conforme a este siglo, y eso no es la invitación es no conformarnos a este siglo. O sea que una vida de verdadera riqueza como la plantea el Señor incluye, Pedro le agrega aquí, la otra bendición que es la persecución. Todo ese sabor inicial que tenía el concepto del despojo en las lecturas de Job y del Salmo era como decepcionante. Es decir, bueno, si Dios nos ama, si Dios es el justo, ¿dónde está en medio de nuestro sufrimiento? Solo a partir de esta reinterpretación que Jesús hace del sufrimiento, de la renuncia y de la forma como se recibe y de la forma como se resiste, es como podemos entender que eso realmente es la riqueza que ofrece el reino. Ahora, no hasta el extremo de decir es que voy a pasar hambre. Probablemente haya momentos de dificultad, pero la promesa que hace el Señor es: Dios sabe que ustedes necesitan estas cosas. Ustedes dejen de estar pensando qué va a comer y qué se va a poner. Dios sabe que ustedes necesitan esas cosas. Estoy seguro que ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles les faltó su alimento todos los días. Dejaron de cumplir con sus responsabilidades, no se atrasaron en el pago de los servicios, es decir, cómo esas necesidades básicas Dios sabe que las tenemos, pero ¿será que esas son mi apego? Eso es lo que está cuestionando aquí el Señor. Entonces, para resumirlo, la invitación del Señor es a decir: si realmente crees que yo soy lo bueno para ti, renuncia a buscar tu fuente de seguridad, tu apego en otra cosa. Solamente cuando tú realmente dejes de apegarte como fuente de seguridad a otras cosas y me veas a mí como realmente el maestro bueno, es cuando vas a recibir en cantidades, aquí dice 100 veces, en cantidades incontablemente mayores, la riqueza, con la añadidura de la resistir la persecución. Oremos. Padre amado, reconocemos que nos cuesta mucho entender tu reino, tu llamado, que muchas veces lo sentimos contradictorio y hasta decepcionante cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, como nuestro entendimiento nos hace creer que deberían ser las cosas. Reconocemos que muchas veces decimos que tú eres lo bueno para nosotros, que tú eres nuestro rey, pero tenemos otros reyes, otros apegos que estorban, que reemplazan el lugar que tú deberías tener en nuestra vida.
te pedimos que tu Espíritu obre en nosotros la valentía, el entendimiento, el coraje, la honestidad de reconocer que tú eres el bueno y que a ti y solo a ti y a ninguna otra cosa entregaremos nuestro apego y pondremos nuestra seguridad. Confiamos en que tu palabra es verdad, tu promesa es infalible y que nos darás esa verdadera riqueza de tu reino por buscarte, por seguirte, por entregarnos a ese anhelo que sea nuestro apego definitivo. Ayúdanos, Señor. Como tú lo dices, es imposible para nosotros. Solo tú puedes hacer eso en nuestras vidas. Obra, Señor, ese milagro anhelado para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.